Shalom Alejem, bienvenidos al canal Las Maravillas del Hebreo, al estudio del lenguaje sagrado y la Biblia. Continuamos con la tercera y última parte de esta parashá, de la parashá Bereshit. Nos quedamos en la conversación del Eterno con Caín después de que éste mata a su hermano Abel. El Eterno echa de la tierra a Caín para ser errante y nómada, y éste teme por su vida, a la cual el Eterno le pone una marca. Si no has visto el video sobre la marca de Caín, te dejo el link del video en el primer comentario para que lo veas. En este video hablamos un poco más a detalle de cuál pudo haber sido esta marca. Continuando con el texto bíblico, se nos narra que Caín conoce a su mujer y se nos lista su descendencia, y podemos ver con los nombres de su descendencia cómo tuvieron una caída, un descenso espiritual. La descendencia de Caín se alejó del Eterno. Caín tiene a Hanoch. Hanoch, que viene del verbo lajonoj, que significa inaugurar, nos habla de un comienzo. Después tiene a Irad. De este nombre se desprende la palabra Yirat, que significa descender. Empezaron a descender. Después tenemos a Mehuyael. Si dividimos esta palabra en dos, tenemos la palabra Mehu, que viene del verbo limhot, que significa borrar, y El, que significa Elohim. Se empezó a borrar a Elohim. Después tenemos a Metushael. De aquí se deriva el verbo lamot, que significa morir. Luego tenemos El, que significa Elohim. Eliminaron a Elohim por completo. También se desprende la palabra Sheol. Luego tenemos a Lamech, que viene del verbo lamuk, que significa descender o traer abajo. Además se nos narra que Lamech fue el primer hombre en tomar dos mujeres, y sus intenciones no eran las correctas, alejándose del plan original del Eterno de solo un hombre y una mujer. Volvió a conocer a Adán a su mujer, y dio a luz un varón, y le puso por nombre Shet, porque concedió Elohim otro niño en vez de Abel. Shet o Set tiene a Enosh, que significa hombre, diferente al concepto del nombre Adán, tratando de recuperar el nivel que el hombre tenía antes del pecado, un hombre en un nivel más bajo. Empezamos el capítulo 5. Se nos presenta la genealogía de Adán, empezando con Set. Veamos los nombres de la descendencia de Adán para ver si encontramos mensajes detrás de estos nombres, como vimos con la descendencia de Caín. Enosh tuvo a Cainán, que es muy parecido al nombre de Caín. Luego tenemos a Mahalalel. Podemos ver la palabra Halel, que significa alabanza, y El, que significa Elohim, alabanza a Elohim. Luego tenemos otra vez el nombre Yared, que como ya vimos viene de descender. Había un descenso. La alabanza a Elohim ya no tenía la misma respuesta divina. El hombre perdió mucho después del pecado. La conexión y la relación con el Eterno ya no eran lo mismo que cuando estaban en el jardín. Otra vez tenemos el nombre Hanoch, que como ya vimos significa inauguración, dando un nuevo comienzo. Luego tenemos el nombre de Matushalach, que se parece mucho a uno de los nombres de la descendencia de Caín. Aquí podemos ver la palabra Met, que significa muerte, y tenemos la palabra Sheol. Al morir, al Sheol es enviado, ya que también se deriva la palabra Shelach, que significa enviar. De Hanoch se nos dice que caminó con Elohim y ya no está porque lo tomó Elohim y se lo llevó. Una vez más se nos presenta el nombre de Lamech, que éste engendró un varón y le puso por nombre Noach, para decir, este nos consolará de nuestras obras y del dolor de nuestras manos, de la tierra que Adonai maldijo. Consolar en hebreo es lenahem,
que también significa confortar. El nombre de Noaj viene del verbo lanoaj, que significa descansar o relajarse. Noaj traería descanso y eso nos consolaría. Noaj engendró 3 hijos. El nombre de su primer hijo, Shem, que significa nombre, que viene de la descendencia shemita y el semitismo. Como ya vimos, nombre significa objetivo. Luego tenemos a Ham, que significa caliente, en el sentido de su temperamento, su actitud. Y Jafat, que significa hermoso. Y comenzamos con el capítulo 6, casi dando terminada esta porción de la Torá. Se empezó a multiplicar la humanidad y tuvieron hijos e hijas. Y viendo los hijos de Elohim que las hijas del hombre eran hermosas, tomaron para ellos mujeres. Pero ¿quiénes eran los Bene ha-Elohim, los hijos de Elohim, y las Benot ha-Adam, las hijas de los hombres? Hay muchas interpretaciones con respecto a este tema de quiénes eran los hijos de Elohim. A ver, en breve, 3 posibles opciones. Ángeles caídos, como algunos argumentan, basándose en el libro de Enoch, que es considerado apócrifo. Opción 2, hombres de poder. Y opción 3, los descendientes de Set que se unieron a las hijas de la descendencia de Caín. Ángeles caídos. En el libro de Mateo 22:30 se nos dice que los ángeles no se casan. También ellos no tienen una forma física, son seres espirituales, sin embargo pueden tomar formas humanas. Hombres de poder. La palabra Elohim se deriva de la palabra El, que no solo significa Elohim, pero también significa fuerza o poder. Los descendientes de Set. Como vimos con los nombres, la descendencia de Set, pudimos entender que fueron hombres de Elohim, que buscaron conectarse con el Creador, al contrario de la descendencia de Caín, que tuvo un descenso espiritual y sacaron a Elohim, se alejaron del Eterno. Esta historia se nos relata justo después de estas 2 genealogías. Hay muchos misterios escondidos aquí, porque si así fuera el caso, ¿por qué era tan mala esta unión que llevó a Adonai a decir que no contendrá su espíritu con el hombre para siempre? ¿Qué se esconde detrás de esta unión? Me gustaría saber su opinión. Luego se nos introduce a los Nefilim, que muchos dicen que fueron resultados de esta unión, pero el texto nos dice que los Nefilim ya estaban en la tierra en aquellos días, mucho antes, pero también después de la unión de estas parejas. Nefilim, que viene del verbo lipol, que significa caerse, los caídos. Tal vez se refiere a que eran ángeles y que cayeron o descendieron del cielo, o que eran hombres que cayeron en el sentido de estar en un nivel muy bajo espiritualmente hablando. Pero tal vez esta unión no haya sido la única causa del diluvio y la destrucción de la humanidad. También la maldad había aumentado, los pensamientos de los hombres eran para mal. Y le dolió a Adonai haber hecho al hombre, pero Noaj halló gracia en los ojos de Adonai. Como podemos ver, el nombre Noaj, si lo escribimos al revés, tenemos la palabra gen, que significa gracia. Con esto dicho, terminamos la porción semanal de la Torá, la Parashá Bereshit. Espero haber aportado un poco de luz y algo nuevo. Y ahora estudiaremos 5 palabras aprendidas en esta Parashá, para hacer crecer nuestro vocabulario en el hebreo. La primera palabra tenemos la palabra Hoshech, que significa oscuridad. Luego tenemos la palabra Etz, que significa árbol. Dat, que significa conocimiento. Nahash, que significa serpiente. Y la palabra gen,
que significa gracia.